cómo estudiamos este fenómeno de cómo afecta el cambio climático a la producción de micotoxinas en los alimentos. Existen dos aproximaciones. La primera de ellos sería estudios de campo. Y aquí, ¿qué es lo que intentamos? Pues nosotros aquí lo que hacemos es, hacemos una simulación dinámica de una serie de factores como son pues, el cultivo, estamos hablando, el moho producto de la micotoxina, las condiciones medioambientales. Todo esto apoyado por una serie de software, de programas, en el cual va recogiendo diferente información pasada de estas combinaciones de factores y ello, mediante una serie de ecuaciones, nos da ya una información sobre futuro. Concretamente aquí tenemos el estudio sobre trigo, en el cual pues, hay una enfermedad que se produce en precosecha, que es la fusariosis de la espiga de trigo, que está producida básicamente por Fusarium. Entonces, aquí es donde se produce la micotoxina. Serían estudios de cómo el cambio climático, estudios sobre la planta, lo que va a producir es un cambio en los fenómenos en lo que son las fechas de floración y cosecha, con lo cual esto va a tener un impacto significativo en lo que es la relación de la planta con las plagas y, por consecuencia, en lo que es la infección de este moho y posteriormente la presencia de micotoxinas en esta planta. Aquí tenemos este estudio, un programa en el cual, dentro de las condiciones que han medido, pues sería la temperatura media, el número de horas con temperatura superior a 25 grados, datos de precipitación, total de horas con humedad relativa superiores al 80%, suma de temperaturas por hora durante determinado, es decir, son diferentes factores en un periodo crítico, ¿cuál? El de la floración, es en donde el moho penetra dentro de la espiga y entonces produce la enfermedad y la acumulación de micotoxinas. Aquí tenéis esos estudios que se han desarrollado, en el cual vemos que los modelos están validados por los datos reales de cosecha. Sería otro modelo en maíz, que esos son los dos cereales de mayor preocupación desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de presencia. Aquí lo que mirarían sería estos mismos datos en el momento del ciclo, la planta y del moho, en el cual aprovecha estas hebras de seda para que el microorganismo, el moho, penetre en el interior de la mazorca y en el interior provoca el mohecimiento, el crecimiento del moho y la subsecuente producción de micotoxinas. Sería otro modelo, este es un modelo de la profesora Battilani, en el cual ellos lo que hacen es dividir. Nosotros hemos trabajado en un proyecto europeo con ellos, dividen lo que es Europa en una serie de cuadrículas 50 por 50 kilómetros, en los cuales van introduciendo una serie de datos respecto a condiciones climatológicas en los últimos años, y lo que ellos provocan es con esta información y con los datos con presencia de micotoxinas, van elaborando, van perfeccionando este modelo. Luego, con los datos actuales, lo mismo. Finalmente, esta información, con estos modelos, hacen una predicción de un escenario futuro, en el cual, pues, repito, las manchas más marcadas en rojo serían zonas donde existe una mayor probabilidad de la presencia de estas micotoxinas. Sería una aproximación. Otra aproximación sería, el problema del anterior es que necesitas datos de muchos años, muchas cosechas, pero esto sería una aproximación más en el estudio de la ecología de los mohos productores. También con estos datos de cambio climático, que sería temperatura, actividad de agua y CO2, y entonces lo que hacen es una modelización mediante herramientas informáticas de lo que puede pasar. Y entonces aquí lo que miran es lo que son los factores de estrés ambiental y cómo estos factores de estrés ambiental actúan
sobre una serie de receptores de estrés que hacen una transducción en cascada, actúan sobre un gen específico y este gen específico es el que regula lo que son los genes de las rutas biosintéticas de las principales micotoxinas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis herramientas que se han desarrollado para valorar esta activación de estos genes de la ruta biosintética en una serie de micochips, en el cual tenemos las diferentes micotoxinas que están reguladas por la Unión Europea y entonces cómo esos determinados genes se activan. Este es un caso del profesor Naris Megan de la Universidad de Cranfield, en el que estudia la aflatoxina B1 y ven cómo enfrentando diferentes temperaturas y diferentes actividades de agua, una determinada concentración de CO2, ven cómo hay determinados genes, la ruta biosintética de la aflatoxina, cómo se activan. Y este sería el modelo que han desarrollado ellos, de tal manera que pueden, en un momento determinado, en un escenario determinado, calcular si este hemo sería capaz de producir y qué concentración de micotoxina, concretamente aflatoxina, en un determinado cultivo. Este sería una comparación del modelo entre lo observado y lo que estaba predecido. Aquí, en esta diapositiva, os quiero dar que la unidad de riesgos emergentes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha identificado que estos aumentos que han hablado mis compañeros puntuales hasta 2 grados o 5 grados, cómo va cambiando lo que es el riesgo de determinadas micotoxinas. Concretamente, aquí tendríamos aflatoxina B1. Según estos modelos, tanto los de modelos de transcriptómica como los modelos con plantas, aseguran que las aflatoxinas van a presentarse, que estaban normalmente en zonas más cálidas, serán importantes en lo que es al sur de Europa. Otro aspecto también importante que se ha detectado es que básicamente los microorganismos productores de micotoxinas, aquí tenemos el caso, por ejemplo, un Fusarium graminearum, que hemos hablado, afecta al trigo, no solo va a producir más micotoxinas, sino va a producir diferentes patterns, es decir, patrones de micotoxina. Aquí tenemos este moho, que es capaz de producir la fusariosis de la espiga de trigo, que produce estas 4 micotoxinas. Pues bien, cuanto en esto respecto a estos 3, dependiendo de la actividad de agua y de la presencia de determinada concentración de CO2, la proporción de cada una de estas micotoxinas va a cambiar.